Buenas tardes, mi nombre es Janina Salgado, soy la encargada de la Oficina de Exalumnos e Inserción Laboral y les doy la más cordial bienvenida a nuestra Semana de la Empleabilidad, que es entre el 9 y el 22 de octubre. Está compuesta de 7 charlas que están relacionadas con el área del empleo. El propósito de esta semana es entregar herramientas y conocimientos para el desarrollo profesional. También queremos invitarlo a nuestra feria virtual que se va a realizar entre los días 2 y 6 de noviembre. Y ahora estamos con nuestra segunda charla del día con el señor Hugo Castillo de la Superintendencia de Pensiones, quien nos va a dictar la charla Jóvenes e Independientes. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Janina. Muchas gracias a todos los asistentes. Me llamo Hugo Castillo Badilla. Soy el encargado regional de la región del Biobío de la Superintendencia de Pensiones. Y hoy día vamos a conocer, vamos a aprender, vamos a dar una mirada acerca de qué sucede desde el punto de vista y la mirada previsional de los trabajadores jóvenes e independientes. Voy a compartir, Janina, un PowerPoint. Lo tengo acá. Lo único que les voy a pedir es que me indiquen si lo están viendo o no lo están viendo. ¿Se ve? ¿Yanni se ve el PowerPoint? Ahí, sí, sí lo veo. Bien. Déjenme. ¿Qué vamos a ver hoy día? Déjenme tratar de hacer desaparecer una ventana que tengo aquí arriba. Ahí sí. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver trabajadores jóvenes y trabajadores independientes. Y al final de la exposición vamos a conversar en una lámina de qué trata el seguro COVID, cómo se contrata y qué es lo que cubre. De trabajadores jóvenes vamos a aprender qué es lo que es un contrato de trabajo, cómo funciona el sistema previsional en Chile, qué son y cuáles son los beneficios de las AFP, cotización de salud. Vamos a conocer la ley 16.744 de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué pasa con la administradora de fondos de cesantía? AFC, no AFP, perdona. Y la cobertura y definición del seguro de invalidez y sobrevivencia, qué es lo que es, cómo funciona y cómo se cotiza. Y en relación a los trabajadores independientes vamos a conocer su marco regulatorio, el régimen de seguridad social anual obligatorio, quiénes no y quiénes sí están obligados a cotizar cuando son independientes, es decir, emiten boletas de honorarios. ¿Cómo debo calcular la obligación de cotización y pagar las imposiciones? ¿Qué es lo que cubre? Y algunas preguntas frecuentes. Antes de entrar en materia, decir que la Superintendencia de Pensiones es el organismo contralor y regulador del sistema de AFP. Regulamos y controlamos a la administradora de fondos de pensiones, a la administradora del Fondo de Cesantía y al Instituto de Previsión Social. En materia legal, proponemos la normativa legal que pide el legislador para nuevas mejoras al sistema de previsión social, y en materia de usuarios ayudamos, orientamos, asesoramos a todas las personas que acuden a nuestra superintendencia vía distintos canales, virtual, presencial, web, call center, a resolver sus dudas en materia previsional. Hugo, disculpa, antes que comience, se me olvidó indicarles de que pueden hacer las consultas a través del chat y al final de la charla les daremos unos minutos para que realicen preguntas más específicas. Perfecto, gracias, Janina, buen punto. Al final de la charla, de la ponencia, pueden hacer sus consultas. Si hay algo que yo no sepa, o que tenga duda, o que no esté dentro de el marco de esta reunión, entonces Janina les va a tomar el correo electrónico y les voy a responder directamente. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo mediante el cual una persona natural, es decir, el colaborador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, que puede ser natural o jurídica, que se llama más bien empleador.
bajo un vínculo de subordinación y dependencia a cambio de una remuneración o sueldo mensual, generalmente. Aquí tenemos una liquidación de sueldo, se compone de haberes y descuentos. Los haberes pueden ser imponibles o no imponibles. Cuando son imponibles se refiere básicamente a que el monto se considera para las cotizaciones provisionales y los no imponibles no se descuenta para cotizaciones provisionales. En los descuentos, en la columna donde van todo lo que se tiene que descontar, la FP, por ejemplo, anticipos, por ejemplo, seguro de cesantía, cotización de salud, y eso se resta al total haberes y nos da el total a pagar o remuneración líquida. Sistema previsional de Chile. Todas las personas que desarrollen su vida laboral en Chile deben cotizar para obtener beneficios en caso que se vea interrumpida por algún tipo de contingencia su vida laboral, tales como enfermedad, quedar sin trabajo, accidente laboral o profesional o natural o individual, personal. ¿Qué pasa cuando llegan a la vejez? Invalidez, sobrevivencia, es decir, quedan viudos, o hijos sin padre, que lo vamos a ver también, pueden tener derecho a una pensión que se le llama de sobrevivencia, y es decir, todo aquello que le impida seguir generando recursos para el sustento de su familia. Principalmente las cotizaciones previsionales son tres, principalmente, para pensión en una AFP, para cotización en FONASA o ISAPRE, y para el seguro de cesantía. Las vamos a desmenuzar. Administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué son? Son instituciones privadas que tienen como único fin y único giro la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Es decir, cada trabajador que cotiza en nuestro país lleva sus ahorros de cotización individual obligatoria a un fondo que lo administra una AFP. Su objetivo es proveer de ingresos de reemplazo para los trabajadores que dejan la vida laboral y cubrir riesgos de invalidez y muerte de manera a proteger al afiliado y su grupo familiar. ¿Cuáles son los tipos de pensiones? Existe la pensión de vejez por edad, la pensión de vejez anticipada, que hay que cumplir ciertos requisitos cuando me quiero jubilar antes de la edad legal, 65 años en el caso de los varones, 60 años en el caso de las mujeres. Pensión de invalidez, cuando me quedo con una incapacidad laboral tal que no me permite seguir trabajando. Y pensión de sobrevivencia. Los trabajadores nuevos que recién comienzan a cotizar lo deben hacer en la AFP adjudicada en una licitación que se hace y que hace el Estado cada 2 años. Hoy está en manos de AFP Modelo. Se cotiza el 10% y además de ese 10% se paga una comisión mensual por administración de los fondos cotizados mensual, es decir, la cotización mensual, se le saca una comisión que, por ejemplo, en el caso de AFP Modelo es un 0.58%. Y un punto muy importante y aclaratorio, que ha estado muy en boca el último tiempo, los fondos son propiedad del trabajador y de nadie más. Cotización para salud. Puede ser en FONASA o ISAPRE. El monto de la cotización corresponde a un 7% de la remuneración imponible o remuneración bruta. ¿Qué beneficio tiene, entre otros, por ejemplo, de licencia médica? Que es un beneficio de carácter temporal para la recuperación del enfermo. Un trabajador se enferma, le dan licencia, deja de trabajar los días de licencia mientras se recupera y la entidad de salud le paga el proporcional de su remuneración. ¿Cuál es el procedimiento para tramitar una licencia médica? La licencia médica debe ser tramitada ante el empleador en un plazo de 2 días hábiles, en el caso del trabajador del sector privado, y 3 días hábiles para los empleados públicos. Hoy en día las licencias son, en su mayoría, virtuales y o digitales. Administradora de fondos de cesantía. Es una sociedad anónima cerrada, único giro igual que la AFP, y administra los fondos denominados
de cesantía y de cesantía solidario, y otorga y administra las prestaciones de los beneficios establecidos en la ley número 19.728 sobre el seguro de cesantía. Esto está destinado para proteger a los trabajadores cuando quedan cesantes. Otorga ingresos monetarios por un tiempo mientras el trabajador cesante encuentra trabajo, para un fondo de cesantía individual y un fondo de cesantía social, donde el empleador aporta un 1,6% mensual de la remuneración imponible del trabajador y un 0,8% de esto se va al fondo de cesantía solidario. También la AFC ayuda en la búsqueda de un nuevo empleo y capacitación a través de la base de datos nacional. El trabajador aporta de su remuneración un 0,6%. Entrega cobertura de FONASA y asignaciones familiares mientras dura el proceso de cesantía, con un tope hasta que se acabe el beneficio, donde el Estado aporta en promedio del orden de 17 millones de dólares anuales por esta ayuda. Bien, vamos a ver ahora los seguros. Existe primero un seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales administrado en la ley 16.744. Es un seguro de carácter obligatorio para todo empleador y equivale a un 0,95% de la remuneración imponible mensual. Tiene coberturas y es administrado por la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción y el Instituto de Seguridad Laboral ISL. Todas ellas más bien llamadas mutuales, son las que tienen la obligación de cubrir los accidentes de tipo laboral y profesional o la enfermedad laboral que ocurra producto del trabajo que desempeño a través del financiamiento del seguro obligatorio que todo empleador paga mensualmente y lo descuenta de la remuneración del trabajador imponible. También existe el seguro de invalidez y sobrevivencia, conocido como SIS, que cubre un seguro en caso de fallecimiento del afiliado y se generan pensiones de sobrevivencia. Si el afiliado tiene una pérdida de su trabajo y es evaluado por las comisiones médicas, puede acceder a una pensión de invalidez. Me explico, voy por partes. En caso del fallecimiento del trabajador, opera un seguro de invalidez y sobrevivencia para generar la pensión de sobrevivencia que queda, por ejemplo, para la viuda. Ahora, por otra parte, si un trabajador producto de una enfermedad común o laboral pierde su capacidad de trabajo sobre un 50%, evaluado por una comisión médica que regula esta superintendencia de pensiones, entonces puede acceder a una pensión de invalidez. ¿Transitoria o total? Transitoria tiene que ser el porcentaje de invalidez sobre el 50% y inferior a 66,6%, y por una pensión de invalidez total sobre el 66,6%. ¿Cómo se calcula esa pensión de invalidez? Pues bien, se calcula con los fondos que yo haya tenido ahorrado hasta ese minuto en mi cuenta de capitalización individual obligatoria en la AFP, más lo que el seguro me va a aportar hasta de una sola vez desde la edad que yo tengo de la pensión de invalidez hasta que yo hubiese cumplido 65 años. Me adelanta esas cotizaciones el seguro. Bien, antes de entrar en trabajadores independientes, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna consulta? Yanina, ¿hay algo en el chat? ¿Quieren hacer algún comentario, algún testimonio, alguna duda? Estoy disponible para aquello. Mira, en el chat no hay consultas, pero quisiera hacer una consulta con respecto al COVID. Como sabemos, produce algunas secuelas y me gustaría saber cómo se cubre en ese caso. A ver, Yanina, para el caso del COVID existe un seguro especial ¿Ya? que sacó el Ejecutivo con el legislador y que cubre exactamente lo que es enfermedad y su recuperación, con topes que lo vamos a ver al final, y además tiene una cobertura en caso de fallecimiento. Para efectos de las pensiones, si yo fallezco por COVID,
es un seguro que opera aparte, por lo tanto, no es una enfermedad laboral. No, no, no opera el seguro de invalidez o sobrevivencia, opera el seguro COVID, que lo vamos a ver en la última parte final de la charla. Ya, perfecto. Ya, entonces sigamos ¿Seguimos? adelante. Ya. Bien, ahora vamos a ver lo que son trabajadores independientes. Desde el punto de vista regulatorio, en febrero del 2009 se publicó la ley número 21.133 sobre cotizaciones provisionales. La obligación se inicia desde el año tributario 2019 con la renta percibida durante el año 2018 para aquellos trabajadores que trabajan bajo el modelo de boletas de honorarios. La obligación de cotizar es anual para todos los regímenes de seguridad social. El Servicio de Impuestos Internos calcula anualmente el monto de la obligación de cotizar para todos los regímenes de seguridad social, que ya los vamos a ver y conocer. La Tesorería General de la República paga las cotizaciones provisionales en la entidad de seguridad social que corresponda, salud o previsión. Y el trabajador independiente tiene cobertura anual para todos los regímenes de seguridad social, independiente del monto de la base imponible anual sobre la cual se pagaron las respectivas cotizaciones. Esta lámina es un poco aclaradora que tiene que ver con el régimen de seguridad social de nuestro país. Ya vimos que existe un seguro de invalidez y sobrevivencia, conocido como SIS, que financia pensiones de invalidez y sobrevivencia en caso de fallecimiento o invalidez del afiliado antes de que ocurra la edad legal para pensionarse, por vejez. Tenemos, por otra parte, el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que cubre atención médica gratuita, rehabilitación, licencia médica y subsidio por incapacidad laboral, indemnización, pensión de invalidez y sobrevivencia, a causa del trabajo y no de enfermedad común, y también asignación por muerte. El sistema de salud cubre atenciones médicas ambulatorias, hospitalaria, licencia médica, subsidio de incapacidad laboral, prenatal y postnatal parental. Nuestro sistema de pensiones cubre la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, excepto cuando la invalidez o fallecimiento ocurre por causa del trabajo. Ahí opera la ley 16.744. Y también cubre la cuota mortuoria para los gastos de la funeraria. Esa, si alguna vez les interesa, Janina, esa es una charla muy interesante que merece ser tocada aparte. Esto solamente yo estoy dando el concepto como definición. Y también el sistema de seguridad social en Chile está compuesto por el seguro para acompañamientos de niños y niñas, conocido como Ley Sana. ¿Y qué es lo que es la Ley Sana? Es el beneficio que otorga licencia médica y subsidio en caso de enfermedad grave de un hijo de un trabajador. ¿Quiénes están obligados a cotizar? ¿Quiénes emiten boletas de honorarios? Un psicólogo, un ingeniero, un médico, una peluquera, un vendedor, una diseñadora de vestuarios, etc. Si sigo siendo independiente, estoy obligado a cotizar si recibo una boleta de prestación de servicio de tercero. Es decir, yo hice un trabajo con boleta de honorarios y no tengo boleta de honorarios, no tengo giro en impuestos internos, y la persona o la empresa o la organización donde hice el trabajo, presté el servicio, me entrega a mí una boleta y estoy obligado a cotizarla. Por la participación de rentas en sociedades de profesionales que optaron por declarar sus rentas en segunda categoría. Quienes no están obligados a cotizar bajo la modalidad de boletas de honorarios: los trabajadores que al 1 de enero del año 2018 tengan 55 años o más, o en el caso de los hombres, o 50 años o más en el caso de las mujeres. Los afiliados o pensionados al Instituto de Previsión Social, sistema antiguo, o más conocido como sistema de reparto, o que hayan cotizado en DIPRECA o CAPREVENA, que tiene relación con las Fuerzas Armadas. Los afiliados independientes mayores de 65 años en el caso de los hombres y mayores de 60 en el caso de las mujeres tampoco están obligados a cotizar para seguridad social. Los pensionados por vejez anticipada o por invalidez total. Los trabajadores independientes con renta imponible menor a 4 ingresos mínimos mensuales a diciembre de cada año, es decir, del orden de 1.306.500 pesos en el año. Quienes hayan boleteado o emitido boletas de honorario por un monto menor a eso en el año,
están exentos de cotizar para seguridad social. Y los trabajadores independientes que simultáneamente cotizaron como trabajador dependiente en todos los meses del respectivo año calendario con un tope imponible mensual de 80.2 UFs al año, es decir, 2 millones, del orden de 2.180.000 pesos. Algo hice, metí la pata, me perdonan, me salí, no sé por qué, ¿dónde quedé? Ahí quedé. Entonces, ahí quedaste. bien, ¿cómo se calcula esto? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo debo calcular la obligación a cotizar? Renta imponible anual. Se considera como renta imponible anual el 80% del conjunto de las rentas brutas percibidas en el año calendario, de las rentas brutas que yo emití en boletas de honorarios. Máximo anual. Corresponde al tope imponible mensual a diciembre de cada año multiplicado por 12. Ejemplo, tope imponible 80.2. Valor de la UEF al 31 de diciembre del año 2020, 29.070.33. Entonces, 80,2 UF por 12 es igual a 962,4 UF por 29.070, que es el valor de la UEF al 31 de diciembre del 2020, me da un total de 27.977.285. Por el 80%, que es lo que me pide la ley, 22.381.828. Ese es el máximo, el 80% con un tope anual de 27 millones. Mínimo anual, la renta imponible anual no podrá ser inferior a 4 ingresos mínimos mensuales a diciembre de cada año, es decir, del orden de 1.300.000 pesos. ¿Cómo se pagan las cotizaciones con lo que yo tributo? Primero, con lo que yo tengo para tributar, lo primero que tengo que pagar es el seguro de invalidez de sobrevivencia que octubre de este año es un 1.85% de remuneración bruta. En segundo lugar, debo pagar la seguridad y salud laboral, que es un 0.95, que son las mutuales. En tercer lugar, y si el dinero va alcanzando, debo pagar la ley sana. Cuarto lugar, para salud y SAPRO-FONASA. Y quinto lugar, pensiones, que son las AFP. ¿A qué accedo con el pago de cotizaciones cuando soy independiente? Los cotizantes acceden a pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez a través del pilar obligatorio. Pilar obligatorio se llama las cotizaciones que estoy obligado a pagar. También existe el pilar voluntario, que son los ahorros voluntarios previsionales, por ejemplo, una APB. Y el pilar solidario, que son aportes solidarios de invalidez o vejez que otorga el Estado a través para las personas que integren el 60% más vulnerable del país. Y existe también una pensión básica solidaria de invalidez o vejez, que son para personas que no hayan podido cotizar nunca y que no tienen cómo vivir y que si cumplen requisitos a través del pilar solidario, el Estado les otorga una pensión básica solidaria que puede ser de invalidez o puede ser de vejez, y que está destinada, en el caso de la vejez y la invalidez, para el 60% más vulnerable de nuestro país. Bien, cuando se hizo esta nueva ley el año 2019, el legislador consideró que del 10% que se pagaba por emitir una boleta mensual, el 10% de retención de impuesto por emitir una boleta de honorarios mensual o cuando la emitiera, al 2028 el legislador dijo: el modelo lo vamos a establecer para que esto se logre financiar bien, y el óptimo, según el legislador, era un 17%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en forma gradual. Es decir, el año 2020 se paga un 10.75% del honorario bruto y sube progresivamente hasta llegar a el periodo 28-29, 2028-2029, a un 17%. Por otra parte, tengo la posibilidad, antes del 2028, a cotizar solo un trocito
un pedacito de lo que, de mis ingresos brutos, pero al 2028 voy a estar obligado a cotizar lo que corresponde con el 100% de remuneración bruta, todo para seguridad social, lo que corresponda, 7% de salud, 10% FP, 0,03% FC o ley sana. Y este año yo puedo tomar, el año 2021, vamos a ver un ejemplo a continuación, puedo tomar de mi renta tributable, puedo decir, voy a tomar solo el 27% de esto y me voy a guardar un pedacito para el bolsillo para que mi evolución de impuestos sea más alta. Pero eso el año 2028 ya no va a ocurrir. Veamos dos ejemplos. Vamos a ver uno con cobertura parcial y otro con cobertura total. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parcial yo me acojo a este 27% que me da la posibilidad al año 2021, y en el caso de la cobertura total no me acojo y estoy dispuesto a pagar el 100% de mi seguridad social. Miren, vamos a considerar como ejemplo, en el caso de la cobertura parcial, que el tope imponible en UF es de 80.2 UF, eso ya lo vimos. Que el valor de la UF el 31 de diciembre del 2020 es 29.070. Que el año tributable es el 2021, abril de 2021. Emití boletas de honorarios el año 2020 por 18.500.000. El impuesto a pagar en el año 2021 corresponde a un 10.75 y equivale a 1.988.750. Eso es lo que yo pagué de impuestos. La renta disponible dijimos que iba a ser con un tope de 80.2 UF por 12, pero un 80%. Y en este caso, el 80% de 18.500.000 es 14.800.000. Me acojo a la base de rebaja imponible para salud y pensiones y voy a pagar solo voy a pagar la salud y las pensiones solo con el 27%, es decir, en vez de los 14.800.000 para la salud y pensiones, voy a considerar el 27% que me otorga la ley este año, el beneficio, y equivale a 3.996.000. Cálculo para el servicio de impuestos internos. El seguro de invalidez y sobrevivencia, 1.85 por los 14.800.000 me da 273.800 pesos. Seguro de accidentes y enfermedades profesionales, 0.95 sobre los 14.800.000 me da 140.600 a descontar en mi remuneración cuando emito boletas de honorarios. La ley sana, que es la ley de acompañamiento de niños en caso de enfermedad grave, 0.03 sobre los 14.800.000 me da 4.440 pesos. Y aquí viene la diferencia con el ejemplo que vamos a ver a continuación. 7% para salud, y como tengo el beneficio del cálculo de solo un 27% este año, los pago sobre los 3.996.000 y no sobre los 14.800.000. 7% de salud, 10.69 pensiones, el 10% del FP, más el 0.69 de comisión, me da 279.720 y 429.172. Total cotizaciones determinadas, 1.125.732. Y si eso le resto la retención de boletas de honorarios, me da una devolución de impuestos de 863.018. Antes de pasar al ejemplo de la cobertura total, quiero que me digan si se entendió o no se entendió. Si tienen alguna duda respecto a este ejemplo, porque es muy importante aprender esto. Bien, entiendo que no. Voy a ir al caso ahora, entonces, la cobertura total. Lo mismo anterior, pero la diferencia está aquí abajo. Todo lo de arriba sigue igual. Que no voy a optar por pagar en cotizaciones de salud y pensiones, no voy a optar por pagar solo el 27% de la renta disponible, lo voy a pagar el 100%. Y eso me cambia que para salud
el 7% lo voy a pagar sobre los 14.800.000 y para pensiones voy a pagarlo sobre los 10.69 sobre los 14.800.000. Lo que en ese caso, el total de cotizaciones determinadas me sube de 1.000.000 y fracción, de 1.190.000 y fracción, a 3.036.000. Por lo tanto, con lo que yo retuve de boletas de honorario, que era el 1.988.750, no me alcanzó. ¿Qué debo hacer? Pagar una diferencia que se la pago a la tesorería y la tesorería la distribuye inmediatamente en las entidades de seguridad social. Entonces, la diferencia es que con lo que yo boleteé de los 18.500.000 anuales y me retuvieron el 10.75, no alcancé a pagar el 10 no alcancé a pagar las cotizaciones determinadas al 100% y voy a tener que pagar una diferencia. Consideraciones generales. Las cotizaciones para los seguros SIS, ATEP, SANA, Salud y AFP pagadas en un año calendario por sobre el límite máximo imponible anual constituirán excesos y deben ser devueltos a solicitud del trabajador una vez verificados dichos excesos. Es decir, si cotizo sobre el tope, la AFP y el ISAPRE me da a devolver. El plazo para pagar la cotización mensual es hasta el último día hábil del mes siguiente. No se reciben pagos atrasados. Ejemplo, estoy pagando junio y lo tengo que pagar hasta el último día hábil del mes de julio. Posterior a eso, no me reciben los pagos. El trabajador independiente que paga sus cotizaciones previsionales en la operación renta tiene derecho a cobertura anual en los distintos regímenes de seguridad social, desde el 1 de julio del año de la operación renta hasta el 30 de junio del año siguiente. Es decir, yo pagué este año los impuestos y estoy cubierto desde el 1 de julio del 2021 al 30 de junio del año 2022. Disculpa, una consulta, Hugo, con respecto a la lámina anterior. Tú decías de que se pagan mensuales. Entonces, cuando me hacen el descuento por la retención, ahí no entendí, no me quedó claro. El descuento por la retención te consideran los pagos que, por ejemplo, le hiciste a las instituciones de seguridad social. Cuando haces tu declaración de impuestos el 30 de abril de cada año, te consideran todos los abonos que tú has hecho a las instituciones de seguridad social de manera mensual. Ya, y si yo no hice esos pagos, ¿qué pasa? No vas a estar cubierta el próximo año, no, pero los vas a tener que pagar en el impuesto del 30 de abril. Ya. Para poder estar cubierta. Sí. Te los va a descontar la tesorería con impuestos internos de manera automática. Ya, porque como tú decías de que, por ejemplo, en el segundo punto, que, por ejemplo, si yo no pagué mis cotizaciones de junio, en julio no me lo va a recibir en agosto, pero yo voy a hacer mi declaración de renta en abril del año siguiente. Próximo año. Del próximo año. Claro, y te vas a encontrar con que la tesorería y impuestos internos le va a haber informado a las instituciones de seguridad social que no pagaste las cotizaciones de ese mes y que te las descuenten reajustadas para ponerte. Ya, y más encima son reajustadas. Perfecto. Sí, claro, por supuesto. Ya. Sigamos. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Vayan escribiendo por favor. en el chat. Nada parece. No. ¿Qué pasa si un trabajador honorario también cotiza como dependiente? Es decir, tengo un trabajo formal, un contrato de trabajo, me cotiza mi empleador. ¿Qué pasa si cotizo como independiente? Si recibe una remuneración mensual inferior al límite máximo imponible, estará obligado u obligada a cotizar por los honorarios obtenidos en aquella parte que falta para completar el límite imponible anual, 80.2 UF. Si el trabajador honorario se elige cobertura parcial el primer año, lo del 27% que vimos en el ejemplo anterior, podrá cambiarse a la cobertura completa al año siguiente. El trabajador puede alternar como él le acomode mejor. Si este año elegí cobertura total, el otro año puedo volver a elegir cobertura total o puedo elegir cobertura parcial, considerando que el otro año la rebaja es otro porcentaje, ya no es 27, es un poquito más. Si tengo 50 años de edad y nunca he cotizado, ¿qué gano con empezar a cotizar ahora? Esta es una muy buena pregunta. Al estar exento, nada me impide que puedan hacerlo en forma voluntaria.
ya que les permitirá tener cobertura en seguridad social en todas las contingencias y acumular mayores fondos para su cuenta obligatoria y así mejorar su pensión. ¿Cómo pago mis cotizaciones previsionales si recién empecé a emitir boletas de honorarios? Si está emitiendo boletas de honorarios por primera vez, estas podrán pagar sus cotizaciones a través de la operación renta del año 2022, que es lo que preguntaba Yanina. Solo se está obligado a cotizar. Si desea cobertura desde ya, debe pagar las cotizaciones en calidad de trabajador independiente voluntario mes a mes. Yanina, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí. Yo por primera vez cotizo ahora en octubre del 2021 y quiero estar cubierto de inmediato, debo pagar la cotización ahora. Si no, me la van a considerar para el otro año. ¿Ya? Ya. Si no tengo hijos, ¿igual debo pagar la cotización de la ley sana? Sí. Debe pagar el seguro, ya que es un seguro de carácter solidario. Si percibí honorarios como independiente durante un año, lo que es cesante el año siguiente, ¿estoy cubierto? Si un trabajador independiente que emite boletas de honorarios todo un año, estará cubierto, como dijimos, desde julio del año siguiente hasta junio del año subsiguiente, independiente de su situación laboral. Por ejemplo, los honorarios del año 2019 tienen para cubrir las cotizaciones desde julio del 2020 a junio del 2021, salvo en el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia que opera distinto. Ahí no va a estar cubierto. Una mirada a lo que es la ley COVID, solo la voy a mencionar. No somos el organismo que regula esta ley. Nos regulamos nosotros el seguro COVID y la persona que iba a aclararnos este tema está con un problema familiar extremadamente delicado, entonces no pudo venir hoy. Pero yo se lo voy a mencionar. La ley 21.342 del 1 de junio de este año creó el seguro obligatorio llamado COVID-19 para todos aquellos trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial en calidad de total o parcial. Y este seguro es muy simple porque cubre o fallecimiento u hospitalización. En caso de fallecimiento por COVID-19, se pagará por única vez 180 UFs al beneficiario o los beneficiarios del seguro. Y en caso de hospitalización, se pagará la rehabilitación derivada de un diagnóstico confirmado de COVID-19. Y lo más importante, si el empleador no contrata el seguro obligatorio COVID-19 y uno de trabajadores presenciales en calidad de total o parcial se enferma, debe dar cobertura a todos los gastos que se provocan por hospitalización, rehabilitación o fallecimiento. Además, es posible que, según lo establece el Código del Trabajo, sea sujeto de posibles sanciones. ¿Cómo se contratan distintas compañías de seguro? Y su prima va del orden anual de los 7.500 pesos anuales por trabajador. Consultas directas, si no las quieren hacer ahora, me pueden escribir a hpensiones.cl, yo con gusto los voy a atender. Consultas personales, de temas previsionales, algún caso que quieran resolver o alguna cosa que quieran ver. Yanina. Sí, mira, yo tengo otra consulta con respecto al seguro COVID. Recién comentaste Yo soy de que... experto en seguro COVID, pero Ya. podemos resolver. Sí, lo que pasa es que tú comentabas de que era un seguro para las empresas privadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas públicas? El legislador consideró que el seguro COVID lo contrataba solo el sector privado. Ya, Y seguro COVID para el sector público. perfecto. Así de simple. Yo soy funcionario público y no puedo pronunciarme si estoy de acuerdo o no. Somos dos. No estoy cubierto por el seguro, pero me hacen trabajar en la casa. Ya. Cosa que estoy muy contento. El otro que quería consultar es con respecto a la mutual, que deben contratar los chicos, los trabajadores independientes. ¿Ese trámite cómo lo hacen? ¿Tienen que ir a la mutual a hacer la contratación de la mutual?
O, por ejemplo, si ellos están contratados por alguna empresa o alguna institución, ¿ahí se le hace el trámite? Depende del caso, depende del caso. El primer caso, si ellos solo tienen el trabajo como boleto honorario, ellos eligen la mutual en que quieren estar y la cotizan. Si tienen doble trabajo, uno honorario y otro con contrato formal, entonces siguen en la mutual del contrato formal. Perfecto. Pregunta en el chat, entiendo. Sí, pregunten, dice, para trabajadores independientes que desarrollan servicios en el sector público, ¿es obligatorio pagarse un seguro COVID? Es lo que yo les indiqué. Lo que yo indiqué es que es un seguro pensado en el sector privado. Pero si es una persona que está honorario trabajando, ¿esa persona tiene que pagarse el seguro COVID? No lo sé. Ya. No lo sé. Porque no regulamos el seguro COVID, pero lo podemos ver, pero no es materia nuestra. Ya. Entonces te vamos a hacer llegar la pregunta de Sandra Jara, entonces. Encantado le respondemos a Sandra. Yo voy a consultar en otra superintendencia que regula y le vamos a responder. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No te olvides de la foto ya, ni la tomaste. Sí. Perfecto. Pero la vamos a tomar nuevamente. Espérame. Ay. Estamos listos. Yo aquí lo que hice fue una impresión de pantalla. ¿Está bien con eso? ¿Me la pueden mandar por mail? Sí. Gracias. Chiquillos, ¿alguna consulta, alguna otra cosa? Aprovechen. Relacionado con pensiones, con sistema previsional. ¿No? ¿No hay más preguntas? Parece que no. No. En el chat decían que estaba todo muy claro. Me alegro, esa es una buena noticia. Ojalá que sea cierto. Es que vayan aprendiendo. Así es que entonces despedimos a Hugo por su charla, su simpatía, así que le damos las gracias y los invitamos para mañana a mediodía con la charla Competencias Laborales que va a dictar el CENSE, y en la tarde tenemos los tipos de contrato y esta charla va a dictar un abogado. Así que quedan cordialmente invitados a seguir esta semana en nuestra Semana de la Empleabilidad. Así que muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, agradezco la invitación de la universidad, Yani. A ti principalmente por la confianza que nos tienes, por el vínculo que hemos generado. Comentarte y compartirte que estamos disponibles para cualquier actividad que la universidad requiera y poder seguir trabajando en conjunto. Estamos muy orgullosos de contar con esta unión y este vínculo con la Universidad del Biobío como Superintendencia de Pensiones de Región del Biobío. Muchas gracias.